Pensaba en ese momento que hablaba Bebé. Vamos a la palabra de hoy, que es valientes como remanente fiel. Y cuando pensaba esta semana en tan solo la palabra remanente fiel me emociona mucho y me tuvo muy movilizada durante toda la semana y más, porque cuando hablamos de remanente fiel, la Biblia nos cuenta muchas historias de esos preservados que pagaron con lágrimas el regocijo que vino después. Y solo muchas veces Dios sabe lo que ese remanente pagó con lágrimas, porque el Señor juntó en una redoma, dice. En su palabra dice que Él junta en una redoma las lágrimas de sus hijos. Ese remanente fiel, como le decía el Señor ahí en Primera de Reyes a Elías, cuando lo fue a buscar a la cueva, le dijo: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel que nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Remanente fiel significa, en la traducción, tiene varios significados desde que se traduce al hebreo. Y es un grupo pequeño, lo que haya quedado, sobrevivientes. Y quiero que pienses en la palabra sobrevivientes, o lo que haya quedado, o un pequeño grupo, luego de una catástrofe, luego de un terremoto que sacude una ciudad, luego de una inundación que se lleva todo en cuestión de segundos. Y que posterior a eso, al otro día, los que salen a la calle a intentar de otra vez, es ese remanente fiel. Muchas veces el Señor en la palabra está lleno de historias de remanente fiel. Son los que permanecen fieles al Señor frente a toda circunstancia. Y en las imágenes que ves son algunos llamados remanente fiel. Cuando el Señor habla de que miró en una situación tan dura como la que vivió Noé, miró la tierra y dice que halló un justo, que fue Noé, y decidió preservarlo a él y a su familia en un arca. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús preservando en un aposento alto a un par de 120 en la espera de la promesa del Espíritu Santo. Así como ellos, hay muchas más historias, una en la que vamos a profundizar hoy, pero quiero mostrarte las características de estos remanentes fieles. Sofonías 3:13 dice: el remanente de Israel, y no te compliques porque diga Israel, el Señor piensa en ambos, en el remanente de Israel y en su iglesia, a esta, la que se está formando y clama Maranata, de nosotros, todos como aquellos a los que volverá a buscar. El remanente de Israel no cometerá injusticias, ni dirá mentiras, ni habrá entre ellos gente mentirosa, porque yo los cuidaré como un pastor, y ellos dormirán sin que nadie los atemorice. El Señor habla de este remanente como un remanente que provee una característica que es sin mentira y sin engaño, apacentado por el buen pastor. Un remanente justo
Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Un remanente dócil, como lo fue José. ¿Por qué dócil? Porque no hay un versículo de todos los que donde cuenta su historia en que aún siendo tirado en un pozo, metido en una cárcel, vendido como esclavo por sus hermanos, por su familia, olvidado en una cárcel. Luego llegó al palacio, pero antes vivió una dosis de docilidad. Y es muy tremendo la mirada de él cuando se enfrenta al momento de restauración frente a todos aquellos que lo habían tirado al pozo, sus hermanos. Y dice, ahora pues, le dice a ellos, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios. Dócil porque entendió que su historia tenía que ver con todo lo que Dios quería hacer y con amar a aquellos a los que iba a ser preservados porque Él llegara primero al palacio. ¿Podrías contar toda tu historia y esas partes difíciles y duras de tu vida y decir todo lo que me pasó es por y para preservación de otros? Wow, el trato de Dios con este remanente fiel. Primera de Reyes 19. Es tremendo cuando va a buscar a la cueva el Señor a Elías. Elías huía de Jezabel, huía de la muerte y de ese edicto de muerte, sin saber que lo único que tenía que hacer era agarrar el cuerno y preparar el aceite. Cuando el Señor lo encuentra y lo va a buscar, no solo lo encuentra, sino que también lo va a decirle, hey, hay unos preservados que son 7,000. Vos pensás que estás solo, pero no es así. Y no solo eso, dentro de esos tengo 3 que si se le escapa la espada de uno, llega la espada de Jehú de Israel, de ese rey de Israel a quien vas a ungir. Y juntamente con ellos viene el que te va a suceder, el que te va a seguir en mando. Vas a levantar el cuerno también y vas a ungir a aquel que sigue después de vos y es Eliseo. Qué tremendo cuando entendemos que a veces todo no pasa por nosotros. Porque muchas veces nos encerramos en una cueva, mal, perseguidos, y lo único que teníamos que hacer es levantar el cuerno y preparar el aceite. Porque habían otros a los que Dios había preservado y preparado para ir en contra de Jezabel y demás. Vernos como cuerpo es entender esto. Vernos como cuerpo es entender que el Señor está esperando que se nos revele que las cosas son en cuerpo. Y no todo pasa por una persona. Cuando te quieras encerrar y el enemigo te quiere encerrar y decirte todo se trata porque vos, decirle, Espíritu Santo, vení a mi cueva. Vení a mi cueva porque no, estoy seguro que no estoy viendo la totalidad de todo el panorama. Estoy seguro
que estoy viendo un pedacito del problema y no todo como lo ves vos. Pero no solo eso, sino que si había algo que el Señor quería erradicar, eran los ídolos. Siguiente. Los ídolos es algo que veremos más adelante, pero es algo que para Dios siente a su iglesia como infiel. Porque hay otros amores. Porque esos ídolos se roban su amor. Y Él no quiere competir por el amor de su amada. Él quiere ser lo único de esa amada que clama Maranatá. Él merece eso. Jesucristo, el que viene por su iglesia, viene en busca de esa iglesia. De una iglesia fiel, de un remanente fiel que lo esperó y permaneció en toda circunstancia a pesar de. No quisiera estar en el dolor de muchos que vivieron lo que vivieron en Bahía. Y levantarte al otro día y tener que seguir. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue cuando te robaron a una hija? ¿Cómo se sigue, como escuchábamos recién, de la vida de Mingo? ¿Cómo seguís dando amor a otros y enseñando a otros niños? Sabiendo que tu hija no está, que fue capturada. O que si está ahora con vos, su vida está rota. De ese remanente fieles del que habla el Señor. Y coincido con lo que dice Eve. A eso nos quiere llevar el Señor cuando entendemos y cantamos, es Él. Por Él estoy gastando mi vida. A entender de que la profundidad con Dios es caminar a una vida de remanente fiel, justo, dócil, que quita los ídolos, ¿sí? Sin mentiras, sin engaños. Que hablan la verdad. Y el Señor pone esto entre medio de otras cosas como fuertes para Dios. Es necesario que su iglesia camine, crea la verdad y hable la verdad. Porque si no estamos en el peligro de naturalizar en mi identidad las mentiras del diablo. Y vivir una vida como a medias, coqueteando con los ídolos, sentándolos a la mesa que debería ser la mesa del rey. Y muchas veces nos sentamos en silla de escarnecedores. Es fuerte como lo dice el salmista. Y es fuerte lo que el Señor siente en su corazón. Pero vamos a una historia que para mí es muy... cuando la leía lloraba y no podía. Pero espero ahora sí poder. Vamos a Jueces 6. Es encontrarte con estas historias de vuelta, pero desde otro lugar. Jueces 6 nos cuenta que Israel estaba viviendo una situación donde a causa de sus ídolos, Dios los entrega a los medianitas, a Medián. Medián era cruel. Y la palabra de Dios nos cuenta que Medián se encargaba de esperar
a que ellos estuvieran listos con sus cosechas, con sus frutos, con sus animales, y se daba la tarea de venir como langostas y arrasar con todo lo del pueblo de Israel. 7 años los dejó en la miseria. 7 años en esa miseria, donde Medián se volvía con todo listo a su casa. Total, Israel trabajaba para ellos. La miseria es sentir o imaginar ese día después de la catástrofe y ver todo aquello por lo que tanto trabajaste. Yo creo que todos quedamos impactados con las noticias o cuando vemos situaciones de terremotos, o vuelvo a recordar cuando vimos lo de Bahía, ver camionetas RAM 4x4 hundidas totalmente bajo el agua, casas completas, y ni hablar familias donde quedaron desmembradas porque perdieron a alguien. No solo lo material. Imagínate vivir 7 años así. Pero llegó un momento en que el pueblo de Israel tomó cartas en el asunto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Voy a tomar agua, lo dejo. El texto lo dice y está en negrita, así que les dejé la tarea hecha. Dice, cuando clamaron al Señor a causa de Medián. Esto es la foto de la crisis en este momento de, ya vamos a encontrar al preservado. Pero es la foto de la crisis. 7 años en crisis. Pero dice que ellos clamaron a causa de Medián. Esa crisis que los llevó al clamor. El Señor les envió, luego de que clamaron, ¿quién vino? ¿Estoy sola? ¿Quién vino? Está en negrita. Muy bien. No tengo un gorrito como para regalarte, pero el primero que le dijo fue Guille, el profeta. Quien les dijo lo siguiente. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto y te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir cultos a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. No obedeciste. Te fuiste con otros amores. Y esa es la causa que te tiene en ruinas. El siguiente. Y después, ¿quién vino? El ángel del Señor. Hermanos, yo quiero que vamos viendo en esto. Clamaron juntos y se desató. Se empezó a desatar todo el embrollo de esta situación. Pero primero empezó a llegar la ayuda de Dios. Vimos que ellos clamaron y vino el profeta. Que ellos clamaron y ahora vemos al ángel de Jehová. Hay una llave que recibieron en el momento que clamaron. Y esa llave, esa intercesión, yo le sumaría también arrepentimiento. Arrepentirnos por ir tras otros amores. Arrepentirnos
porque Él ya había hablado, el Señor ya había hablado, y ellos eligieron hacer lo que mejor les pareció, que no tenía nada que ver con la voluntad del Señor. Dice que vino el ángel del Señor, se sentó debajo de un gran árbol que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer, y ahí encontró a alguien llamado Gedeón, hijo de Joás. Estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los medianitas. Mientras los demás estaban en cuevas, este valiente, como lo llama el Señor le dice guerrero valiente. ¿Por qué? Lo encontró haciendo ¿qué? Algo que hace Dios, preservando los recursos. Mientras los demás estaban escondidos, él ya tenía una estrategia de por lo menos qué iba a hacer. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón. Y acá viene este momento de vulnerabilidad que al Señor no lo espanta. Y dice, sí, Señor, si estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los medianitas. Ese momento de vulnerabilidad, donde en su corazón había algo que no lo dejaba avanzar, que lo tenía mal, frustración, pero esa sensación de que Dios nos abandonó. Que aparte de todo lo malo que nos pasaba hace 7 años, encima siento que Dios me abandonó. Siento que Dios es un mal padre. Se estaba instalando en él una mentira ¿de quién? Del único que está encargado de siempre querer hacer ver a Dios como un mal padre. Sin hacerlos reconocer que el que les estaba pagando mal era el amor a sus ídolos. Porque perseguir un ídolo es saber que servís a un amo que muy mal paga. Y es en este momento en donde pienso que a veces el Señor anhela corazones arrepentidos de vivir bajo el gobierno de ídolos. Y el arrepentimiento no es que yo termine la prédica acá y digamos por mi culpa, yo soy culpable, yo soy el desobediente. Porque ¿sabes cuánto va a durar eso? Hasta mañana, te lo aseguro, ya lo viví. Porque mañana cuando te encuentres con otra situación, si realmente no me dolió tanto como para que el arrepentimiento sea de verdad, y el arrepentimiento es metanoia, o sea, mi cabeza se muta, cambia, se muda, mi mente, mi alma se muda a una nueva manera de vivir. Porque si no, los ídolos van a seguir ahí, muy contentos, diciendo: no te preocupes, va a llorar un ratito y mañana va a volver. No nos levantemos de la mesa. Eso ha pasado por generaciones. No te lo digo como culpándote ni como creyendo que no somos hijos de la gracia de Dios. Porque su gracia y su misericordia nos alcanza. Pero Él anhela hijos que toman
esa valentía, que son revestidos por el Espíritu Santo para vivir en la valentía de echar afuera esos ídolos. Como dijo Caleb, los voy a echar. Es una ciudad fortificada, es a donde voy a ir. Pero si el Señor va conmigo, yo los voy a echar. Y hoy el Señor nos está diciendo eso. Mi Espíritu Santo te va a revestir para eso y más. Sigo. Como dice un pastor, sigo paro. Están todos muy en silencio, los tenía que hacer reír. Entonces el Señor los miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los medianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los medianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Cuando le dice, ve con la fuerza que tienes, es el Espíritu Santo descendiendo sobre él para darle la fuerza. Como cuando habla de la mujer de Proverbios 31, que dice que se vistió de fortaleza. Es eso. Vestirse de fortaleza es ser llenos por el Espíritu Santo. No caminar en mis fuerzas. Esa fuerza que tú tienes, le dice, esa fortaleza que hay, es porque es lo que está en Él. Lo que viene del Señor. Indistintamente de quién seas. Casi como que el Señor le decía, ¿qué me importa de dónde venís? ¿No? ¿Qué me importa si sos el más chico, el más grande, el del medio, el del... Si yo estoy con vos, ¿cuál es el problema? Todos sabemos cómo sigue la historia. Y sabemos la confirmación que pidió Gedeón vez tras vez. Pero al Señor no lo espantó eso. Al contrario. Lo siguió viendo como ese valiente del cual él habló. Del cual cuando se presenta con él, lo primero que le dice, guerrero valiente. Porque era ese momento donde se había terminado el momento de las excusas, de las dudas, de la intimidación. Porque el Señor estaba con él. Finalizo con esto. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón. Lo vistió, estaba leyendo mal y seguía leyendo mal. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Es tiempo de levantar el cuerno, de tomar el cuerno, de ser vestido por el poder del Señor. Porque no son mis fuerzas, vuelvo a decirlo, no son mis fuerzas, es el Espíritu Santo, es mi intimidad con Él, es ir a su presencia y decir no puedo, yo no puedo. Y antes de salir corriendo y decir perdón, pero no acepto.
El Señor dice, para, que yo te he visto. Yo te he visto. Yo te he visto y te lleno. Imagínate que ese vaso, cuando llegas al Espíritu Santo, como este vaso, vacío hasta acá, y el Espíritu Santo comienza a llenar, hasta que rebalsa, hasta que sobreabunda de su aceite, de su presencia. Y de repente sentís esa fuerza y ese valor, levantás un cuerno y comienzan a llegar y comienzan a tomar las armas y todo se comienza a preparar para vencer todo aquello que te ha esclavizado por más de 7 años, tal vez. ¿Cuántas veces has sentido que cuidabas esos poquitos frutos que tal vez había costado? Y de repente venía una situación, tal vez no se llama Mediam, pero venía una situación X. Ponele el nombre que quieras. Y te dejaba como si hubieran pasado las langostas, sin nada. Es decir, tanto me costó. Pero el Señor dice, acá está mi gracia, mi Espíritu Santo, para llenarte nuevamente de aceite. Él no anhela que sus hijos vivan en derrota. Él anhela que vos hoy te puedas levantar como el profeta, como Gedeón. Que te puedas levantar y decir, mediante tenés las horas contadas en mi casa. Mediante tenés las horas contadas en mi matrimonio. Mediante tenés las horas contadas en mi trabajo. Mediante tenés las horas contadas en mis vínculos rotos que no puedo resolver. Es hora de que te sientas ese valiente revestido. Vestido por el poder de su Espíritu Santo. Para decirle a Medián, tenés las horas contadas. Para decirle a Jezabel, viene una espada que va a cortar tu cabeza. Pero antes que eso, antes que baje el juicio y la justicia de Dios, es necesario que mi corazón esté a cuentas con Él. Porque el Dios justo es un Padre justo. Que Él mira la situación y cuando dice, voy a cortar la cabeza de Jezabel, no lo hace solo con aquella persona o situación que vos decís, esto se está moviendo algo así. También viene y ve si en mi corazón yo le he dado autoridad a Jezabel, a Medián, al ídolo que hoy tal vez el Espíritu Santo te esté hablando, que está muy sentado en el trono que le corresponde solamente a Dios. Hoy el Señor nos dice, como esta canción tan hermosa que de este tiempo, tumba las mesas. Tumba las mesas de tu corazón, no las de tu hermano, de tu corazón. Porque el Dios justo anhela que sus hijos, su remanente fiel, camine con justicia. Camine en justicia, en docilidad, en amor, en valentía. En ese amor de 1 Corintios, que todo lo soporta, que no lleva cuentas, que es paciente. Y sabes, cuando lo leemos muchas veces decimos,
no puedo. No puedo. No soy así. Pero ¿sabes cómo quiere que lo leas, papá? Como yo soy ese Dios que te ama así. Y que cuando te he visto de poder del Espíritu Santo, esos frutos aparecen. ¿Por qué? Porque decidiste permanecer. Eso es parte también del remanente fiel. Permanecen en Cristo. Y eso te hace llevar frutos. Esos frutos que anhelas en tu vida, que permanecen, son los frutos que se gestionan en la intimidad con Él. Porque permanezco primero en Él. Permanezco frente a toda circunstancia. No huyo cuando las cosas se complican. Estoy dispuesto a permanecer en Cristo. Cuando pensaba también en los ídolos, hay un ídolo que está afectando mucho a la iglesia, a la novia de Cristo. Y es que ha cambiado de amor, de marido, y ha pasado a su marido, su amado. No siempre es por el que clama Maranata, Cristo, el que ha de volver. A veces su amor está dividido entre complacer al ser humano y realmente permanecer en Cristo, fiel a Cristo. A veces para complacer al ser humano necesito caminar en la idolatría hacia el hombre. Tumba las mesas, casa. Tumba las mesas, porque ese trono no se comparte con nadie. Tumba las mesas, porque Él lo merece todo. Porque Él lo dio todo en la cruz. Porque tenés todo, porque eso que está en vos, el Espíritu Santo está en vos. Está en mí, está en su remanente fiel. Tumba las mesas. Músicos, si quieren pasar. El Señor anhela una casa que esté dispuesta a recibir la llave y clamar. Y todo lo que sigue. Si hoy es una noche donde tal vez el Señor te está diciendo fuertemente a tu corazón, hay ídolos en tu corazón. Has cambiado permanecer en mí y amarme con locura por amar al hombre, por complacer al otro, a otros. Y eso muchas veces luce como caminar también en una adulación, que es un falso impostor del honor. La adulación solo busca manipular el corazón del otro y complacer. Es muy distinto a caminar bajo autoridad, a caminar permaneciendo en Cristo, y que es Él el único que merece que yo gaste mi vida por Él. Es el único que merece todo mi honor. Es el único que merece que vos y yo nos la juguemos dándole todos los sí que Él merece. Casa, una vez más te digo, tumba las mesas, conéctate con Él. Es Él el que merece todo tu amor, todo nuestro amor, todo nuestro amor. Que gastes tu vida hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. Hay una generación, padres, en las que el Señor está esperando que lo dejes en una plataforma como lo dejó
Gedeón a su familia, como dejó Caleb a su familia, en la tierra de las promesas, no en el desierto de la rebeldía, no en el desierto de que están lejos de casa. Matrimonios, tumben las mesas de todo lo que tiene más sí que decirle sí al Señor, que profundizar en el pacto con Él, que permanecer en amor y en nuestro pacto que Él nos ha dado. Casa, hay un pacto a permanecer y es en el amor al prójimo. Es una obediencia que se la debemos al Señor hasta que Él venga. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y amar es como 1 Corintios 13. Y si tal vez hoy no hay ese amor, hoy el Señor dice: ven y llénate, que en el poder del Espíritu Santo vas a poder amar como yo te pedí que ames, como yo te estoy llevando a amar esa crisis. Solo se trata de que tumbes las mesas, de que camines en vulnerabilidad conmigo, de que erradiques las mentiras como lo tuvo que hacer Gedeón, que no podía, que era el menor, que era esto. Aún la mentira de Dios me abandonó. No sé cuál sea tu circunstancia, pero tal vez acá hay gente como Israel, donde las langostas arrasaron en su vida. O gente como Gedeón, donde se siente abandonada por Dios. Hoy papá te dice: no soy yo el que te abandonó. Yo no abandono a los míos. Yo estoy con vos al lado tuyo y lo que prometí lo voy a cumplir, dice el Señor. Mi presencia irá con vos. Te lo he prometido. Te lo he prometido y lo cumpliré. Dios es fiel y anhela una amada fiel. Anhela una amada fiel. Casa, ponete de pie y vamos a orar. Ponete de pie que vamos a clamar al Señor. Le voy a pedir a Nasa, como profeta de la casa, que comience a interceder. El Señor va a estar hablando a tu vida. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Como decía Romy, este es un tiempo para poder charlar con Dios, para poder ponernos a cuenta. Que sea el Espíritu Santo que te marque lo que en esta noche Él te habló. Lo que Él quiere venir a sanar, a transformar. Como decía Romy, a producir esa metanoia, ese cambio, esa transformación que solo Él puede hacer. Oh, Señor Jesús. Papá, gracias. Gracias porque nos has hablado en esta noche. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque vos siempre que exponés sobre la mesa, Señor, aún las cosas que están mal en nuestra vida, es porque querés restaurar y traer libertad. Y en esta noche clamo porque las cadenas
comiencen a caer, Señor. Los velos comiencen a caer, las vendas comiencen a caer, Señor, en el nombre de Jesús. Que aquello que no nos permite ver para avanzar, Señor, comience a caer. Señor, que las escamas de los ojos comiencen a caer, que limpies nuestros ojos, nuestra visión, Padre. En el nombre de Jesús nos levantamos contra toda obra de las tinieblas que quiso venir a matar y a robar y a destruir sobre nuestras familias, Señor. Y hoy nos paramos en autoridad y nos posicionamos y decimos: Señor, quiero que traigas libertad en mi vida. Quiero que traigas libertad. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, porque estás restaurando. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche. Declaramos que se levanta un ejército. Declaramos que se levanta ese ejército que va a caminar con ese espíritu, Señor, de Caleb, para poseer, para tomar eso que prometiste. Valientes como Gedeón, que caminan, Señor, creyendo lo que vos decís de ellos. Gracias, Señor. Gracias porque lo vas a hacer. Y esta noche es una noche donde comenzás a hacerlo para tu gloria, Jesús. Amén y amén, Señor.